Parte 1. Desde los orígenes hasta el incendio de 1917. Guayaquil es una ciudad cuya historia ha estado marcada por el comercio, el crecimiento y también por la constante necesidad de reconstruirse. A lo largo de los siglos, incendios, guerras y transformaciones urbanas cambiaron por completo el aspecto de la ciudad. Sin embargo, pocos lugares representan mejor esa capacidad de renacer que la manzana donde hoy se levanta el antiguo Palacio de la Gobernación del Guayas, actual sede de la Universidad de las Artes. Detrás de sus muros se esconden más de 300 años de historia, personajes que marcaron el destino del Ecuador y algunos de los acontecimientos más importantes de la vida política del puerto principal. La historia de este lugar comienza mucho antes de la construcción del edificio que conocemos en la actualidad. Los registros históricos indican que desde 1696 ya existía en ese sector un edificio destinado a las funciones del gobierno colonial. En aquella época, Guayaquil apenas empezaba a consolidarse en la llamada Ciudad Nueva, y las autoridades españolas necesitaban un espacio desde donde administrar uno de los puertos más importantes del Pacífico Sur. Durante el siglo XVIII, el edificio fue ampliándose poco a poco. Uno de los personajes vinculados a esta transformación fue el gobernador José Antonio Zelaya y Vergara, quien asumió el cargo en 1763. Para entonces, la antigua sede gubernamental ya mostraba un evidente deterioro, debido al paso del tiempo y a las difíciles condiciones climáticas del puerto. La humedad, las lluvias y el calor aceleraban el desgaste de las estructuras construidas principalmente en madera, por lo que fue necesario emprender varias reparaciones. A mediados del siglo XIX, la gobernación continuaba siendo el principal centro administrativo de la provincia. Documentos de la época señalan que en 1858 el gobierno nacional autorizó importantes trabajos de restauración, destinando recursos para reforzar una construcción que ya era considerada esencial para el funcionamiento del Estado en la costa ecuatoriana. Pero sería en 1888 cuando la gobernación viviría una de sus primeras grandes transformaciones. Ese año fue inaugurado un nuevo edificio que rápidamente comenzó a ser conocido como el lujoso Palacio de Gobierno, construido completamente en madera importada y decorada con los fines muebles traídos desde Francia e Inglaterra. El inmueble reflejaba la prosperidad económica que experimentaba Guayaquil gracias al auge del comercio y del cacao. En sus amplios salones funcionaban instituciones fundamentales del Estado, como la Corte Superior de Justicia, el Consulado de Comercio, la Jefatura Política, juzgados y varias oficinas públicas. La gobernación no era solamente un edificio administrativo, era el corazón político y judicial del litoral ecuatoriano. Sin embargo, el destino volvería a poner a prueba a la ciudad. En 1896, el gran incendio de Guayaquil cambió para siempre la historia urbana del puerto. Las llamas arrasaron gran parte del centro de la ciudad, destruyendo cientos de edificaciones y dejando enormes pérdidas materiales. Aunque el Palacio de la Gobernación logró sobrevivir parcialmente al desastre, sufrió graves daños estructurales. A partir de ese momento comenzó un ambicioso proceso de reconstrucción. Las autoridades comprendieron que Guayaquil debía renacer con edificios más modernos y monumentales que reflejaran el progreso económico que vivía el país. Se destinaron importantes recursos para reparar la gobernación y convertirla en uno de los símbolos del nuevo Guayaquil republicano. Durante los primeros años del siglo XX, se realizaron numerosas inversiones para completar la obra. En 1901 incluso se propuso asegurar el edificio contra incendios en campañas europeas y norteamericanas, debido al enorme valor que representaba para el Estado. Las reparaciones continuaron durante varios años, incluyendo la reconstrucción de la fachada que daba hacia la calle Pichincha. Finalmente, hacia 1909, el nuevo Palacio de la Gobernación comenzó a mostrar el aspecto que inmortalizaron las fotografías históricas. La elegante construcción seguía los principios del neoclasismo republicano, al estilo arquitectónico predominante en América Latina durante las primeras décadas del siglo XX. Sus 3 plantas, balcones corridos, grandes ventanales, arcos de medio punto y columnas estilizadas transmitían una imagen de estabilidad, orden y modernidad. Con el paso de los años, las obras continuaron hasta que en 1913 quedó concluida toda la manzana gubernamental.
El edificio ocupaba completamente el espacio comprendido entre las calles Malecón, Pichincha, Aguirre y Clemente Ballén. Era una verdadera ciudad administrativa donde funcionaban la Intendencia General de Policía, la Central de Telégrafos del Litoral, la Dirección de Sanidad, los juzgados de letras, las comisarías, las alcaldías municipales, las escribanías del cantón y numerosas oficinas estatales. Los cronistas de la época describían aquel edificio como un inmueble hermoso, cómodo e higiénico, una de las más modernas del Ecuador. Pero además de su importancia administrativa, el palacio fue escenario de algunos de los episodios más trascendentales de la historia nacional. Entre el 22 y el 25 de enero de 1912, el expresidente Eloy Alfaro permaneció detenido dentro de estas instalaciones. Había sido capturado tras los acontecimientos políticos que pusieron fin a la Revolución Liberal. Desde este edificio fue trasladado hacia Quito, donde pocos días después ocurriría uno de los episodios más dramáticos de la historia ecuatoriana, la Hoguera Bárbara, en la que Alfaro y varios de sus seguidores fueron asesinados por una turba. Aquellos acontecimientos convirtieron a la gobernación en un lugar profundamente ligado a la memoria política del Ecuador. Durante los años siguientes, el edificio continuó siendo el escenario de recepciones oficiales, ceremonias cívicas, reuniones del Consejo Provincial y visitas de autoridades nacionales e internacionales. Era considerado uno de los mayores orgullos arquitectónicos de Guayaquil. Pero el destino volvería a cambiar el rumbo de esta historia. La tarde del 9 de octubre de 1917, mientras la ciudad celebraba un nuevo aniversario de su independencia, un incendio de enormes proporciones comenzó a propagarse por el edificio. Diversas investigaciones señalaron distintas causas. Algunas apuntaban a un cortocircuito eléctrico, otras responsabilizaban a la pirotecnia utilizada durante las festividades. Lo cierto es que el fuego encontró un aliado perfecto en la enorme cantidad de madera que conformaba la estructura. Impulsadas por los fuertes vientos provenientes del río Guayas, las llamas avanzaron rápidamente por toda la manzana. Los periódicos describieron escenas dramáticas. En pocas horas desaparecieron salones donde durante décadas se habían tomado decisiones fundamentales para la provincia y el país. La estructura completa quedó reducida a escombros. Guayaquil había perdido nuevamente uno de sus edificios más importantes. Pero, una vez más, la ciudad demostraría que incluso después de las cenizas, era capaz de levantarse con más fuerza. Parte 2. Del renacer de 1924 a la Universidad de las Artes. El incendio de 1917 dejó una imagen desoladora en el corazón de Guayaquil. Donde antes se levantaba uno de los edificios públicos más importantes del Ecuador, solo permanecían muros ennegrecidos, columnas derrumbadas y los restos de una construcción que durante décadas había concentrado la administración política del litoral. Sin embargo, desde los primeros días posteriores a la tragedia, las autoridades comprendieron que la gobernación debía renacer. No solo era necesario reconstruir un edificio, era indispensable devolverle a la ciudad uno de sus principales símbolos institucionales. En 1918, el Congreso Nacional autorizó un presupuesto de 1 millón de sucres para levantar un nuevo palacio de la gobernación. Aquella cifra extraordinaria para la época demostraba la importancia que el Estado otorgaba a esta obra. Sin embargo, los estudios técnicos, los cambios en los proyectos y las dificultades económicas hicieron que la reconstrucción tardara algunos años más. En 1921 el presupuesto fue ampliado a 2,5 millones de sucres y se inició el proceso para seleccionar el diseño definitivo que daría forma al nuevo edificio. En 1922 fueron presentadas varias propuestas arquitectónicas, entre ellas destacaban las elaboradas por el denominado Sindicato Italiano, integrado por los ingenieros Carlo Bartolì, Mario Geraldi y Giancarlo Bonarda, vinculados a la Compañía Italiana de Edificaciones Milano, conocida como IDEM. También participaron el arquitecto alemán Augusto Rieder y otros profesionales que residían en Guayaquil. Después de analizar las diferentes alternativas, el gobierno decidió combinar varios de los proyectos. El diseño general de Augusto Rieder fue enriquecido con modificaciones introducidas por el ingeniero Mario Gerardi, mientras que la construcción quedó a cargo de la Sociedad General de Construcciones, filial de la empresa italiana IDEM. El contrato definitivo fue firmado el 31 de octubre de 1922 y pocos meses después, el 23 de marzo de 1923, se colocó oficialmente la primera piedra del nuevo Palacio de la Gobernación. Esta vez, la prioridad era clara: construir un edificio resistente al fuego que pudiera soportar el paso del tiempo.
y evitar que una tragedia similar volviera a repetirse. A diferencia de sus predecesores, el nuevo palacio fue concebido con los materiales más modernos disponibles en aquella época. Sus cimientos fueron realizados sobre una sólida plataforma de hormigón armado, mientras que toda la estructura principal se levantó con cemento armado y paredes de ladrillo. El empleo de estos materiales marcó un antes y un después en la arquitectura guayaquileña, pues representaba el abandono definitivo de las grandes edificaciones públicas construidas casi exclusivamente en madera. Cada detalle fue cuidadosamente planificado, las puertas interiores y exteriores fueron elaboradas con resistente madera de roble, las escaleras recibieron peldaños de mármol y elegantes pasamanos de hormigón armado, mientras que el salón de honor fue revestido con pisos de parquet de madera finas, rodeado de vitrales de colores, lámparas ornamentales y altos ventanales que inundaban el espacio de luz natural. Uno de los aspectos más innovadores fue la enorme cubierta central de hierro y vidrio instalada sobre la galería principal. Esta estructura permitiría iluminar naturalmente el interior del edificio durante todo el día, una solución arquitectónica avanzada para la época que además favorecía la ventilación del inmueble en el cálido clima de Guayaquil. Finalmente, en agosto de 1924, el nuevo Palacio de la Gobernación abrió sus puertas. La ciudad recuperaba uno de sus edificios más importantes, pero ahora con una arquitectura mucho más sólida, monumental y moderna. Desde el exterior, el inmueble conservó el lenguaje del neoclasicismo republicano que caracterizaba a las principales edificaciones públicas latinoamericanas de comienzos del siglo XX. Sin embargo, presentaba una interpretación mucho más refinada y monumental. Sus 4 fachadas fueron organizadas con un ritmo perfectamente simétrico. En las fachadas orientadas hacia el Malecón Simón Bolívar y la actual Plaza de la Administración destacaban grandes columnas de fuste liso con capiteles compuestos que sostenían enormes arcos de medio punto. Sobre ellos aparecía el escudo nacional, convirtiendo el ingreso principal en una especie de arco triunfal que simbolizaba la fortaleza del Estado ecuatoriano. Los cuerpos laterales estaban decorados con pilastras, cornisas, ventanas monumentales y detalles clásicos que transmitían equilibrio y elegancia. En la parte superior podía leerse la inscripción 1924 en números romanos, correspondiente al año de inauguración del edificio. El interior también impresionaba por su organización. Una amplia galería atravesaba el edificio de este a oeste, conectando el malecón con la Plaza de la Administración. Este corredor central no solo facilitaba la circulación, sino que también generaba un agradable efecto de iluminación gracias a la gran cubierta de hierro y vidrio que protegía el espacio. En el segundo nivel se encontraba el salón principal, considerado durante décadas uno de los espacios oficiales más elegantes del Ecuador. Allí se realizaban ceremonias, sesiones protocolares, recepciones diplomáticas y actos de gobierno. Los pilastras corintias, los vitrales multicolores, las lámparas colgantes y los amplios ventanales convertían este salón en una verdadera muestra del refinamiento arquitectónico de la época. Durante buena parte del siglo XX, el palacio continuó siendo la sede del gobierno provincial del Guayas y escenario de innumerables acontecimientos políticos. Gobernadores, ministros, presidentes y delegaciones internacionales recorrieron sus pasillos, mientras desde sus oficinas se tomaban decisiones que influían en el desarrollo económico, social y administrativo de toda la región litoral. Al mismo tiempo, el edificio fue convirtiéndose en uno de los grandes referentes urbanos de Guayaquil. Su ubicación privilegiada frente al río Guayas y junto al malecón hizo que apareciera en innumerables fotografías, postales y documentos históricos, convirtiéndose en parte inseparable de la identidad visual de la ciudad. Con el paso de las décadas, Guayaquil continuó creciendo. Nuevos edificios de acero y hormigón comenzaron a transformar el perfil urbano, pero el antiguo Palacio de la Gobernación logró conservar su esencia gracias a la calidad de su arquitectura y el reconocimiento de su valor histórico. Ese legado permitió que el edificio fuera protegido como patrimonio arquitectónico, evitando que sufriera el mismo destino de muchas otras construcciones republicanas desaparecidas durante el proceso de modernización urbana. A comienzos del siglo XXI, el inmueble inició una nueva etapa. Después de dejar de funcionar como sede de la gobernación, el edificio fue adaptado para albergar una de las instituciones educativas más importantes del país, la Universidad de las Artes. La transformación respetó cuidadosamente los elementos patrimoniales del edificio. Se restauraron fachadas, galerías, salones y espacios interiores,
adaptándolos para el funcionamiento universitario sin alterar la esencia arquitectónica concebida en la década de 1920. Hoy, donde antes funcionaban oficinas gubernamentales, se desarrollan actividades académicas, investigaciones, exposiciones, conciertos y proyectos culturales. Los pasillos que durante siglos fueron recorridos por gobernadores, magistrados y funcionarios públicos son transitados ahora por estudiantes, docentes, artistas e investigadores. Esta nueva función ha permitido que el edificio conserve vida, evitando convertirse en un simple monumento estático. Su historia resume en muchos aspectos la historia de Guayaquil. Ha sobrevivido a incendios, reconstrucciones, cambios políticos y profundas transformaciones urbanas. Ha sido testigo del auge cacautero, de la revolución liberal, del desarrollo republicano y de la evolución arquitectónica de la ciudad. Cada una de sus etapas refleja la capacidad de Guayaquil para reinventarse después de la adversidad. Desde aquella primera gobernación colonial documentada en 1696, pasando por el elegante palacio de madera destruido por el fuego en 1917, hasta el monumental edificio de hormigón inaugurado en 1924, este lugar ha permanecido como uno de los espacios más importantes de la memoria colectiva de los guayaquileños. Hoy, quienes recorren sus galerías quizás admiren únicamente la belleza de sus columnas, la armonía de sus fachadas o la elegancia de sus salones. Pero detrás de cada muro se conservan más de 3 siglos de historia, de decisiones que marcaron el destino del Ecuador y de una ciudad que nunca dejó de levantarse después de cada desafío. Porque más que un edificio, el antiguo Palacio de la Gobernación del Guayas es un símbolo de la resiliencia de Guayaquil, una ciudad que ha sabido convertir las cenizas en nuevos comienzos y preservar su patrimonio como un puente entre el pasado, el presente y el futuro.